él tiene una amplia historia que nos va a relatar en cuanto a su experiencia y en cuanto a su saber. Para ello me gustaría que el profesor Brian Chafino le diera la presentación formal, porque tú lo conoces a nivel personal también, y por eso creo que es bueno que pongas en contexto qué es lo que quieres decirle a él. Obviamente al maestro lo tuvimos hace año y medio, 2 años me parece, en un festival de Día de los Muertos aquí, dio una exposición hermosísima sobre esa tradición cultural de ambos lados de la frontera. Pero Brian, por favor. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Yo hablo muy pocho, pero sí me van a entender. Igual como el profe, ahí nos damos entre nosotros, él en inglés, yo en español, y nos entendemos. Y ya más de 10 años, más de 15 años que andamos trabajando juntos. Él me conoce desde que yo tuviera que los 17 años, 18 años. Sí, he trabajado con él, con su folclórico, y yo con el mariachi. Y así lo conocí, y es un gran amigo mío, un hermano, mentor, un maestro, y que me ha enseñado mucho y cómo trabajar, y pues lo más que me ha enseñado es, si no hay trabajo, pues hay que inventar, ¿verdad? Y también, tal como es él, cuando no hay trabajo, siempre saca trabajo por donde quiera, y igual como en sus enseñanzas y en su danza. Es muy famoso de maestro de folclórico y de la danza, y ha ganado muchos premios y reconocimientos en la danza, en su arte y ¿cómo dice? El vestuario, porque todo lo que tiene en su vestuario es lo que usaba las personas o el región en donde está presentando su danza, o la región de su danza, o sea de Puebla o de Jalisco o Veracruz, todo es muy identificado y muy clasificado a esa región. Igual de todo de lo que estudia para hacer todo eso, estudia todo de artesanías, de historia, y no tiene un repertorio muy grande de lo que sabe, o sea, de maestro y de jovenazo. y cotorreo con él porque yo tengo 32 años y él 33, y él tiene más energía que yo. Pero con mucho gusto, el profesor, mi hermano, mi amigo, mi mentor, mi maestro, Rodolfo Hernández. Gracias. Pues gracias por la invitación, y quiero nomás ampliar un poquito lo que maestro Magdaleno y Brian lo dicen. Mi experiencia son 40 años de trabajo, ¿sí? Tanto en México como aquí ahora en Estados Unidos, los últimos 38, ¿sí? de estar trabajando no nada más con danza, con danza folclórica, sino con las escuelas en enseñanza regular, ¿sí? Hago diseño, escribo algo, y la historia es parte de mi pasión, de algo que traigo por ahí guardado, originario de Ciudad Juárez, ¿verdad? Pero como ustedes lo saben, cuando uno vive en ese tipo de lugares fronterizos, ¿verdad? Está uno en este caso en Estados Unidos, en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez tengo un pie en un lado y un pie en el otro. A veces es mediodía en una ciudad dando alguna clase, y a veces el puente se la pasa uno más tiempo. El otro día hice 6 horas para regresar al Paso. Ahorita preguntan, 6 horas perdidas ahí de la vida, pero es parte de la frontera, para ir a dar una clase de media hora. Entonces, y regresar, pero es parte de uno, es parte de estar ahí. Hay mucha necesidad, como ustedes lo saben. Ciudad Juárez es ese punto famoso
de necesidad, sobre todo de identidad. Es una ciudad donde, lo digo en broma, solo hemos nacido 4 personas. Y los otros 3, pues dicen mentiras como Juan Gabriel. No nació ahí, pero se hizo ahí. Tuve la fortuna de sí nacer en esa tierra. He vuelto después de 38 años. Estoy regresando a Juárez. Tengo un año trabajando ahí con jóvenes, con jovencitos de barrios y de colonias muy pobres, tratando de ayudar por medio de la danza y por medio del arte para sacarlos de la falta de oportunidades. Nos está apoyando el gobierno. Tenemos apoyo en Estados Unidos para ellos. Ahorita de 5 jovencitos que iniciamos, ya tenemos 40. Entonces, eso es parte de un trabajo que se hace para ellos. Y en El Paso, de la misma manera, quizá con más apoyo económico o con más recursos, pero yo creo que los niños tienen las mismas necesidades. ¿Sí? Esto, ustedes que vienen de México quizá no conocen las palabras, pero los que vivimos aquí, estoy en el 2º barrio, en El Paso, trabajando con niños de primer año. Sí. Veía ahorita algunas fotos del doctor Magdaleno y yo creo le va a traer remembranzas. En esos barrios no hay pared donde no exista la foto de César Chávez, donde no exista la foto de gente que ha luchado mucho porque esos barrios salgan de ahí. Pero algo decía muy cierto un señor, dice, a mí me pueden sacar del barrio, pero de mi corazón el barrio nunca lo van a poder sacar. Sí. Y es de la gente que vaya a ayudar. Va y me dice, profe, ahí le traigo una caja para que hoy los niños coman naranjas. Le traje cuadernos, les traje unos boletitos porque les van a dar tenis ahí en la tienda de la esquina. O sea, todas esas cosas, quien lo trabajamos en los barrios, lo siente. Porque aunque vivamos aquí, no todos podemos tener esas oportunidades. Los niños en este año que tenemos con ellos, por medio de la cultura, creo que estamos logrando un cambio. Los niños no querían leer, los niños no querían escribir. Ahora bailan, escriben, bailan y leen, bailan y cantan. O sea, por medio del baile los hemos empujado un poquito a que lo pueden hacer de otra manera, no nada más con los pies. Sí. Decía, yo no quiero bailar la cucaracha, bueno, entonces cántame. Sí. Entonces es buscarles la manera. Sí. Y la plática de hoy, cuando hablaron conmigo, me hice una conferencia, digo, va a ser un poco fría, y aquí lo que trata es que también interactuemos, ¿verdad? De que si hay alguna pregunta. Mi memoria no es tan de retener todo, ¿verdad? Y nos vamos a apoyar un poquito en lo que nos ayudó Mike aquí, sí, y un poquito en notas, pero sí, si tienen preguntas, si tienen alguna objeción, con todo gusto. Y quiero iniciar ya el trabajo con algo que vivimos ahorita en estos días, por lo que pasa diario, cada hora, cada minuto en el noticiero, en las escuelas. Hoy volvemos a estar tristes, ¿verdad?, en Estados Unidos porque... Por lo de hoy de Texas. Por lo de hoy en Texas. Estamos tristes porque tenemos una persona que cada día que da una noticia es difícil captarla, porque tenemos familia. Y lo escribí así: debo partir de la primicia de manifestar que pertenecemos a un mismo territorio todos, donde no había fronteras, donde no había muros,
lo único que nos dividía eran las aguas, las piedras, pero son de nosotros, eran de nosotros. ¿A dónde se han ido? No lo sabemos. La misma base de raíces tenemos todos. El idioma es universal. ¿Sí? Tenemos un pasado que la mayoría desconocemos. Eso es lo que nos falta enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos. ¿Sí? Y se los vuelvo a repetir. Esos niños que tengo ahorita de primer año, tristemente no saben de dónde vienen. El 99% no tiene o su papá o su mamá. Y eso lo sabemos, es un sentimiento difícil de cambiar. Tenemos un presente sin igualdades, desgraciadamente. O sea, para entrar a una escuela, unos pueden y otros no. Y lo difícil es que el futuro no sabemos de qué color es. Y ahorita quien maneja el sistema, pues es la política, desgraciadamente. Y lo sentimos, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo completo. Y la única manera de sobrevivir y de ser felices, que yo lo he encontrado en estos casi 60 años que he vivido, es el arte, es la cultura. Es un refugio, es una manera de manifestarse, es una manera de darle algo a alguien porque yo lo recibí. Yo tuve una herencia de mi madre que fue bailarina. Y creo que ella misma y mi padre me supieron canalizar a ser maestro. Y los títulos, pues ustedes lo saben, los dejamos colgados en la oficina o en el salón. Y cuando estamos frente a los muchachos, o ahora frente a ustedes, ¿verdad?, que son gente de mucho trabajo, los conocimientos es lo que tiene que aflorar, lo que hemos estudiado o caminado. En este caso, orgulloso de estar en Texas, pero he recorrido Nuevo México de pe a pa, como dicen, bailando, con el mariachi, con Chafino y con muchos otros, llevando programas a áreas increíbles, nuevas para cualquier ser humano, a comunidades, a reservaciones indígenas, donde para ellos es nuevo lo que presentamos como folclore mexicano, o como creaciones o como trabajo de investigación. Y a nosotros también conocer las comunidades es un aprendizaje. ¿Sí? Entonces, a Nuevo México, por este título que tiene, ¿verdad?, es grande. Quizá uno de los estados, es considerado uno de los estados más pobres, doctor Magdaleno, sí, en todo Estados Unidos. Quizá, yo lo pensaba anoche, quizá económicamente, pero en cultura, de los más ricos en Estados Unidos, porque tienen todo un pasado increíble, 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 porque el ser mogollón, el ser Anasazi, el ser Jojocán, es algo que muchos estados, muchos lugares de Estados Unidos no saben de dónde vienen, y ellos tienen un pasado tan cercano, ¿verdad?, como ahorita pasaba en el carro por Mimbre. Es una cultura hermosa, es una cultura que está ahí. Ahora nos falta reconocerla, sentirnos orgullosos de ella y darla a conocer a nuestra gente. ¿Qué pasa con nosotros en México? Se los iba a decir, en Ciudad Juárez existe
lugares prehispánicos no trabajados, no investigados, no a la luz de la gente. ¿Verdad? He regresado a trabajar ahí y estamos tratando de convencer, ¿verdad?, al gobierno, al Departamento de Cultura, que vayamos a sacar eso de ahí, que nuestra gente lo necesita conocer y saber. Y la única manera es llevarlo de tal manera que para ellos les cambie la vida. Y la propuesta es música, danza, pintura, escultura, teatro. O sea, de 1000 maneras para que ellos vayan a palparlo. Sí. Ahorita van a ver algunas fotos, hay mucha pintura rupestre, muchos jeroglíficos, hay cerámica, pero hay que rescatarla de donde está. El único lugar cercano en Chihuahua o cercano a la frontera es Paquimé. ¿Sí? Y de ahí empieza la plática. ¿Sí? Estas son las culturas que vamos a encontrar en el sureste de Estados Unidos y en el norte de México. Y ahí se incluyó un pedacito, ¿verdad?, que ustedes vienen de Sonora. Sinaloa. De Sinaloa. Bueno, lo más cercano es Sonora, ¿verdad?, que agarra Patayán, ¿verdad?, que es otro. Pero nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en lo que es Nuevo México. Mogollón, Anasazi, Ojocán, que son los pueblos que son la base de lo que hoy es Nuevo México, en todo el arte y la cultura. Y cómo se unieron a lo que fue Paquimé, que es la cultura más cercana, y con todas las características de Mogollón, con mucho de los anasaces, porque eran pueblos muy semejantes, muy semejantes. Desaparecen y se desarrollan de la misma manera. ¿Sí? Hay también teorías un tanto fantasiosas, que había comunicación extraterrestre por el tipo de campos que se han encontrado. Por la cerámica, aquí traje algunos ejemplos. ¿Cómo es que hay comunicación? ¿Cómo es que las figuras un tanto raras, por llamarlos de alguna manera, nos hablan de seres no conocidos por nosotros, no vistos hasta ahora por nosotros, y sin embargo existen en sus pinturas, en su cerámica, ¿ya?, en sus vestimentas, en todo aquello que ellos han dejado. El punto que los une tanto a Mogollón como a Anasazi y Jojocán y a Paquimé es el tipo de habitación. ¿Sí? Son las casas grandes conocidas, aquellos habitaciones de 2, 3 hasta 4 pisos, todas hechas de tal manera que ellos tenían un control como fortaleza para no ser atacados o para poder repeler a la gente que los podrían atacar en este caso. ¿Sí? Eran fortalezas rodeadas por ciertos muros para no llegar a ellos. Lo mismo pasa en Mogollón, lo mismo pasa en Anasazi, en todos los pueblos ahí establecidos, como en Paquimé. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, se está tratando de hacer la investigación completa y el trabajo en lo que es la zona fronteriza, donde también hay vestigios así, para poderlo rescatar. Hay un área también cerca de Ciudad Juárez, se llama Samalayuca, no sé si han oído hablar. La Universidad de Nuevo México en Las Cruces
inició una investigación entre 1970 y 1980 de esa área. Excavaron, encontraron vestigios, excelente trabajo, y desgraciadamente el INAH les dijo: tapen todo, cierren la investigación, no hay fondos para sacarlo a la luz. Yo llegué a la Universidad de Juárez a fundar la compañía de danza en 1980, ¿sí? Y se hizo un trabajo dancístico sobre las investigaciones de la universidad. Se llamaba Perros Bravos, el programa. Y el área que se descubrió cerca de Samalayuca, ese era el nombre que tenía, Perros Bravos, ¿sí? Parte de un ciclo que tuvo Paquimé, ¿sí? Y todo lo que a mí me tocó ver junto con de lo que me mostró la universidad, increíble, increíble, y muy unido a lo que fueron estas culturas y a donde llegó Paquimé también, ¿sí? La teoría que sacamos, o lo que pensamos, es que parte de lo que se dice que fue Aztlán, de ahí es. Desgraciadamente la Universidad de Nuevo México dice: vamos a cruzar los brazos. Se volvió a cubrir aquello, y hasta ahorita lo único que queda es lo que se ha encontrado de pinturas rupestres en las rocas y todo, para poderlo trabajar. Otra área no muy explotada, cerca de Paquimé. ¿Conocen ustedes Paquimé, maestro? ¿Sí? ¿No ha ido a 40 casas? Sí. Es algo fantástico, hermoso, más que Paquimé. O sea, Paquimé es una ruina total, ¿verdad? O sea, no hay mucho que ver, más que el museo, que es lo que nos da puntos de partida para el trabajo de investigación o lo que se ha hecho. Pero 40 casas es comparado con todo lo que vemos aquí en Estados Unidos, ¿sí? Y quedan otras partes, ¿verdad? Como Trincheras, a Cueva Grande, la Cueva de la Olla. Ahorita vamos a ver unas fotos que se queda uno sorprendido cómo llegaron a construirlas, cómo llegaron a ser habitadas y cómo es que sobrevivieron ahí. Muchos de nosotros en esta modernidad nos asustamos en vivir en un edificio de 4 o 5 pisos, y ellos lo lograron. Cazaban, sembraban, tenían lo indispensable, salud, pero se vivía bien. Sí. Esto es parte del inicio de lo que es Mogollón. La siembra, la recolección, ¿sí? Para sobrevivir. Y sobre todo la primera característica que les decía de todos los indios pueblos, la casa grande, la construcción en adobe, en tierra, de 2 hasta de 3 pisos, y la fortaleza que no podía faltar, ¿sí? La escalera, si ustedes ven ahí, está un poquito lejana, indispensable porque llegaba a su lugar, a su fortaleza, y la escalera iba al otro lado a cerrar. No había puertas. ¿Por qué? Porque por el temor de ser atacados, por el temor de perder la propiedad y todo lo que tenían. Ahora, famosos, ¿verdad? Y ahorita también nosotros hemos iniciado trabajo de danza con apaches, con lo que son la apachería en Nuevo México, en Texas y en Chihuahua, ¿verdad? Que se desarrolló muchísimo, y en parte dentro de un mal de ataque que cometían, también era
eran aquellos que llevaban el arte y la cultura de estos pueblos y se quedaban. De igual manera, si al regreso, pues traían lo que se robaban o lo que iban a hurtar dentro de los pueblos, como era Paquimé. Y aunque lejanos, ¿verdad?, también forman parte de muchas de las características de los indios pueblos, los tarahumaras, ¿verdad?, no considerados como indios pueblos, pero sí el heredar, el tener cierta figura como ellos, les da el valor, ¿verdad?, sobre todo en el arte, ¿verdad?, de la cerámica. Esta es una de las ollas tarahumaras que la tengo conmigo desde 1980, que trabajé en una comunidad tarahumara, se llamaba El Yeposo, a 12 horas de San Juanito. Creo que se han ido en el Chepe, sí, se bajaba uno ahí en Krill, los maestros rurales de ese tiempo, que me tocó ser parte de ellos, y le decían a uno, ahí hay una caseta, hay una carta, en cuál pueblo le toca. Está su caja de libros de los niños y camínele. Me tocó caminar en mi primera comunidad 18 horas para llegar al pueblo con mi cajita de libros y un cambio de ropa porque no podía uno llevar más, y regresar 8 meses después. Y yo creo que eso nos toca en todos los estados. Entonces no es nada nuevo, pero la experiencia de estar en comunidades indígenas, en comunidades pobres no son, porque ellos son más ricos que nosotros. Ellos hacen su propia siembra, su propio alimento. Ahí no hay dinero y ni necesidad, porque no hay tienda, no hay manera, es un intercambio. Y ese es el punto que quería llegar, que como tanto en estos pueblos es donde hemos aprendido el trueque y que sigue existiendo. Es otra de las cosas que se está trabajando en Ciudad Juárez. Hay plazas, hay lugares donde se está manejando el trueque, donde la gente no tiene dinero, pero si pueden hacer atole, lo cambian con gente que tiene ropa. Si pueden hacer tortillas, lo cambian con gente que tiene tenis usados. Se están haciendo trueques los fines de semana, sin necesidad de dinero. Entonces hay ese tipo de intercambio. Y aunque no querramos, es un intercambio cultural, porque nos van educando de otra manera. Una manera que para nosotros es difícil de comprender, sobre todo que estamos acostumbrados a traer $10, $20 en la cartera y decir, voy a Kmart, voy a Walmart, voy a comprar mandado, y allá, si no hay dinero, pues hay que buscar la manera de agenciar comida, sobre todo para la familia. Vean lo hecho en culturas como la Nasazi, comparado con las construcciones de hoy. ¿Cómo es que lograban este tipo de edificación? Sin maquinarias, sin la mano de obra que hoy se cuenta, y la magnificencia que tiene, o sea, lo grandioso que sigue, y la durabilidad que tiene. ¿Cuántos cientos de años han pasado y siguen intactas? Y en esto no nada más aquí, en lo que son estas culturas, lo sabemos, en México es igual. Esto es aquí en Nuevo México, es el Chaco, ¿sí? Ahorita lo platicaba con Mike, le digo, son lugares indescriptibles. O sea, lo puede uno ver y decir, ¿cómo es que hicieron esto? Y no soy capaz de hacer una barda en la casa. ¿Y dónde está esta? Es el Chaco,
doctor? Sí. Chacocani, ¿Pero en qué parte está? norte de Nuevo México. Noroeste. Noroeste. De los indios pueblos. De los indios pueblos. Sí. Todo es muy parecido, todo tiene. Ahí es lo difícil de saber dónde están, de diferenciar un lugar de otro porque hay tanta similitud. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tan lejos está de aquí esa comunidad? Manejando unas 6 horas. Nuevo México es el 5º estado en extensión geográfica de Estados Unidos. Pero, si pueden, doctor, está aquí el mimbre. Sí. O sea, hay lugares muy cercanos donde hay cosas increíbles que hay que ir a ver. Sí. Simplemente han hecho aquí, pues las palabras a veces suenan un poquito mal, pero así es la verdad. Un negocio con los casinos, ¿verdad? Las reservaciones o los grupos indígenas con los casinos es como han sobrevivido o se han agenciado dinero, ¿verdad? Y los casinos mismos es arte. O sea, hay casinos increíbles, ¿verdad? En su construcción, ¿verdad? La belleza de su arquitectura, ¿verdad? Y la mayoría, como aquí ahorita caminaba, tienen mucho arte, ¿verdad? Que ellos compran y que exponen, ¿verdad? Estuvimos en uno Thunder casino, increíble. O sea, ve uno y dice, bueno, vine al casino, pero también parece un museo. Una de las riquezas también de Nuevo México es que existen artistas en cada uno, yo creo, de los habitantes. Mucha escultura, mucha, y muy bella. De la danza, pues yo qué le pudiera decir, o sea, vivo de la danza. Aquí en Silver City hay 32 galerías. Sí. Y son lugares, chicos. Bien pequeños. Sí. Y lugares, cuando uno habla de Santa Fe, por ejemplo, la economía es altísima, o sea, es de las ciudades más caras, ¿verdad? Y comparado con el estado, uno dice, ¿cómo es posible que Santa Fe tenga ese nivel económico? ¿Cuántas galerías existen? Cientos. El artista aspira a irse a Santa Fe porque sabe que ahí va a ganar, pero también para cotizarse en Santa Fe es otra cosa. Entonces, comparo yo la riqueza cultural con el pasado. Sí. Desgraciadamente no se ha traducido en una generalidad. O sea, la riqueza no está distribuida como fue distribuida la cultura. Porque habiendo tanto territorio, con tantos asentamientos, era para que el Estado estuviera muchísimo mejor, muchísimo. Las carreteras han mejorado. Puedo decir después de 20 años que las primeras giras que hacíamos, muy difíciles, porque las carreteras de Nuevo México eran malas, han mejorado. Pero, regresando un poquito al primer pensamiento que decía, la política es difícil. Y más difícil para investigadores como ustedes y para artistas como nosotros. Llegar al punto en que uno dice, estoy bien con los políticos para poder avanzar. Es siempre una estira y afloja. A veces le dicen sí, pero no le dicen a uno cuándo. ¿Sí? Ese es el punto del arte, y ese es el punto de la investigación. Y ese es el punto de la educación, ¿verdad? Cuando uno es maestro en cualquier lado, dice, ¿por qué la educación no avanza? Porque también es política. Porque el arte no nos llega a todos, porque es política.
¿Por qué la investigación no es tan conocida o tan bien pagada? Porque es cuestión política. O sea, todo parte de ahí también, ¿verdad? Como todo parte de la cultura y del arte. Cerámica de aquí del Mimbre. Sí. Entonces, es recomendable que vayan. ¿Sí? Hay que ir a dar una vuelta. Digo, esos son ejemplos, pero he conocido coleccionistas de cerámica increíble porque hay una variedad fabulosa. Veía aquí en esta esquina otra de las características muy importante de Nuevo México con las cachinas. Sí. Que de mi punto de vista poco explotadas en el arte, porque nada más se ha manejado escultóricamente. En la danza se puede hacer mucho, porque parte de la danza es creativa. Hay danza tradicional, pero la danza indígena, como no hay mucha información, mucho de ella se hace con creatividad. ¿Sí? La Universidad de Chihuahua, si ustedes conocen quizá al maestro Antonio Rubio, ellos tienen un montaje completo sobre apaches. ¿Sí? Increíble. Y la investigación se hizo en Nuevo México. ¿Sí? Solo con algunos pasajes en Chihuahua se logró rescatar algunos de las danzas por medio de pláticas, ¿verdad? Con gente que todavía le tocaron los intercambios con apaches, ¿verdad? Pero todos ellos tarahumaras. ¿Sí? Lo que es en Casa Grande ya no hay nadie que pueda dar información. Y eso en Ciudad Juárez, les vuelvo a repetir, son cosas perdidas, pero existen. Ahí se asentaron apaches para los ataques. Ahí dejaron pinturas, ahí dejaron parte de su indumentaria, de todo, pero hay que rescatarlo. Hay que llevarlo a donde debe estar, a que la gente lo conozca y sobre todo que la gente busque una identidad. Esto es parte de lo que hemos encontrado en las montañas de Ciudad Juárez. ¿Sí? Y lo que el profe, como dice Chapino, hay que convertirlo a danza. Hay que llevarlo a las escuelas. Hay que hacerlo libros. Hay que escribir sobre ellos. O sea, se dan 6, 8 grupos indígenas que estuvieron en Ciudad Juárez y la gente no sabe. En las escuelas es desconocido totalmente. Sí. Ahorita la prioridad, y lo vemos a lo que le decía, estamos rescatando a los muchachos de alguna manera. Se está rescatando a los adultos en los centros comunitarios. La violencia es interminable, pero si no lo intentamos no se va a acabar, y el intento está trabajando de 1000 maneras, pero el arte es un punto clave porque no nos cuesta mucho, no nos cuesta hacerlo, no nos cuesta mucho dinero, que es a veces lo que le preocupa al gobierno. Les ofrecemos, nosotros a las 5 de la tarde recogemos muchachos de las escuelas, nos los llevamos a los centros comunitarios, transmitimos lo que podemos con ellos. 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, estamos acabando de entregar niños en sus casas. Y de todo corazón, y no es que lo haga yo, es mucha gente. Aquí es otro de lo que hemos encontrado. Vean la belleza que se puede rescatar en pintura, en escultura, en alfarería, en costura. O sea, hay mucho por hacer. Que no se hable, yo les digo, se puede hablar de Juárez de otra manera. No nada más han muerto, han matado, no. Aquí tenemos mucho.
es otra de las fotos. Y nos regresamos un poquito a Paquimé. ¿Sí? Paquimé ha avanzado mucho y se mantiene el pueblo de Casas Grandes, que es el más cercano a las ruinas de su cerámica. ¿Sí? Mata Ortiz es algo que vale mucho dinero. El tener una olla de alguno de los Ortiz, es decir, tengo ahí una buena obra que el día que haya una necesidad se puede vender, pero es difícil tenerla también. ¿Sí? Pero esos son de los primeros trabajos que se hicieron. Tengo ahí el gusto de tener una de esas ollas por el trabajo que se ha hecho con ellos en Casas Grandes. Se ha trabajado llevando también danza y algunas pláticas, ¿no? para la gente que trabaja en educación. Y muy rústico, ¿verdad? Lo que se quedó, el Museo de la Semilla ahí es increíble también, si pueden ir, si tienen la oportunidad. Y la conexión que hay de Paquimé con 40 casas sería una ruta también muy buena para la comparación con los indios pueblo. Ve uno la similitud o la comparación, ¿no? de todo lo que se trabaja y lo que se ha hecho ahí. Ahorita no hay nada de movimiento en lo que es Paquimé, ya está, se cercó. Antes sí podía uno caminar en toda la parte, ¿no? de terracería, ahorita ya está cerrado. La única información está en el museo, ¿no? Y se hacen visitas guiadas, pero ya no dentro del territorio. Una de las cosas también rescatables de la cultura paquimeíta es el juego de pelota, ¿no? Que con mucha similitud al juego de pelota maya, ¿no? Pero con sus características que se pueden aprovechar. Bueno, ese también es uno de los proyectos a futuro de trabajarlo y todo, pero son lugares que se pueden explotar, ¿verdad? Para que la gente tenga trabajo. Lo tienen en Casas Grandes y en Nuevo Casas Grandes, pero nada más con la cerámica, que es a lo que se dedican, pero ustedes saben, para vender una olla o 2 ollas diarias no creo que sea para sobrevivir. Es difícil, es difícil. Esto es Paquimé. Sí. Había un intercambio comercial, ¿ya? con algunos pueblos de Nuevo México. Paquimé tenían el intercambio con plumas de guacamaya, con maíz, con el cobre, que es una de los puntos característicos de Paquimé, y lo encontramos mucho en los colores de su cerámica, en todo lo que ellos tenían. La construcción tiene una característica, sus puertas en formas de T, de una T de escritura, por la cual era parte de su estrategia para cubrirse de los apaches, porque era difícil, es difícil porque todavía existen algunas, y en algunos pueblos de aquí también en la construcción, entrar tenía uno que agacharse, así que si ellos sentían o sabían que estaban cerca, que los iban a atacar, cerraban de tal manera que no podían entrar. ¿Sí? Entonces son características de construcción con mucha similitud con los indios pueblo, ¿sí? de Nuevo México. Ahí es donde uno dice, ¿de qué manera existía esa comunicación? Pues por el comercio, la necesidad de ciertas cosas los hacía caminar, ir a buscarlo e intercambiar. El intercambio era lo que se manejaba.
Esto es parte de lo de 40 casas también, maestro. Sí. Ahí está una de las cuevas increíbles de la olla. Sí. Para uno, en el arte, empieza a volar la imaginación, ¿no? De escenografías, de pintura, de vestuario, de música, ¿no? Así como para ustedes es saber cómo, dónde y por qué va de cada situación. Es un legado que se tiene que rescatar, no que se puede, no, se tiene que rescatar para que toda la gente lo conozca, para que toda la gente sepa por qué y de dónde venimos. ¿Sí? Y vean otra vez una de las características de 40 casas, similitud a Paquimé, la ventana, la puerta y la altura donde están estas habitaciones, de tal manera que tenían dos objetivos: el que no llegaran a atacarlos y el de estar siempre observando sus sembradíos, la gente cercana a ellos. O sea, sabían qué era lo que estaban haciendo. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran intercambiar? La parte de las montañas que está cerca de Ciudad Juárez, ahí pegada a la parte donde está Salvarca, esa parte Sí. alta, se comentó en algún tiempo que al parecer fue habitado por unos indios, bueno, creo que eran apaches, es lo que Sí. se comentaba, que Sí. y que se encontraron vestigios que creo que Lina estuvo haciendo algunas investigaciones. ¿Sabe algo de eso? Es parte de lo que se cerró. Ah, ok. Es parte de lo que se cerró porque el convenio que tenían era con Nuevo México, Ah, sí, con la universidad. ujú. Pero como también la universidad les pidió pues que fuera parejo, ¿verdad? la cuestión económica de investigación. Ellos ponían los investigadores, pero el INA, si no tenía la gente, por lo menos sí cooperara. Entonces, ahorita el gobierno municipal, que es independiente, así se está manejando, están dispuestos a apoyar, ¿sí? Y en eso es lo que se está trabajando ahorita, ¿sí? En el rescate del centro histórico, en el rescate de esas montañas, ¿sí? Y la conexión se está buscando también con la montaña Franklin del Paso, Texas, ¿sí? Y Hueco, que es donde existen muchos de los grabados de los apaches también, que toda esa montaña era donde se refugiaban para poder atacar. Entonces, creo que se va a lograr. Todo depende ahora sí, ¿qué va a pasar ahora con el gobierno? Ahí es donde estamos un poquito atorados. Pero se está tratando, se está hablando con el gobierno independiente ahorita de Ciudad Juárez y con el gobierno del estado, que tienen una subsecretaría en Ciudad Juárez, que eso ha ayudado mucho estos 2 años, ¿verdad? Haciendo programas especiales para Juárez en la cultura, apoyando. Ahorita acaban de lanzar una convocatoria donde van a dar becas para escultores, para pintores, para grupos musicales, grupos de danza e investigaciones, ya con una beca establecida por año, que quizá no sea mucho, pero pues como dice uno, de nada que puedan dar, lo van a dar, pero no por medio del gobierno del estado, sino de la subsecretaría asentada en Juárez. ¿Por qué tenemos fe en esa subsecretaría? Porque es un artista quien lo está manejando. La subsecretaria es una actriz. Entonces, dice, el presupuesto que tenemos se va a dividir en investigación, en teatro, en música, en danza, y ha funcionado. O sea, tiene 2 años
que vemos la lucecita aquella que la teníamos apagada. Entonces, como grupos también estamos tratando de que sea parejo, ¿verdad? Que no nada más se vaya porque ella es actriz, se vaya al teatro nada más, no. O sea, si tiene 100, 25 a cada quien, y ella lo ha tomado a bien. Se hacen juntas de información, de apoyo y también de decir, yo pienso de otra manera, que tú aceptas lo que yo te digo, está abierta, así que todo. Ahora, no hay una comunicación política, también eso es muy bueno, sino una comunicación de trabajo. O sea, se llama a junta de trabajo, no a junta de partido. Entonces le decimos, venimos de danza, venimos de música, vienen los investigadores. Se abrió para la universidad un complejo que estaba abandonado, donde era, no le tocó, doctor, era el PRONAF en Juárez. Era donde se vendía artesanía, o sea, las casas de curiosidades, todo eso se terminó. Ahorita es un corredor cultural completísimo para la Universidad de Juárez. Entonces, muy bueno porque hay apoyo de la subsecretaría del norte, le llaman así, por estar en Juárez, pero es cosas que se han logrado con este tipo de trabajos. ¿Algo más? Pues gracias, maestro. No, a ustedes, y por último sí me gustaría invitarlos a El Paso y a Juárez, sobre todo, porque sí está mal, o sea, se está reviviendo esa ciudad que quedó devastada, y es una zona sin estabilidad. El pasado casi fue borrado. El presente es muy difícil de sostener. Ahora, que haya futuro, pues depende de todos. Eso es a lo que nosotros le tememos, ¿verdad? Con los niños. Que muchos nos dicen, con uno salvado es ganancia. No, le digo, es que aquí ya no hay ganancia de uno. Hay que rescatarlos a todos. Porque por uno que se nos vaya, va a echar a perder a otros. Y no nada más en el arte, ¿verdad? En la educación, en el trabajo. En eso se habla mal de las maquiladoras, ¿verdad? Pero sin embargo es un sustento. Es un trabajo que cubre necesidades. Y a ellos también se les está convenciendo de que apoyen. Nosotros hacemos baile en las maquiladoras los sábados, pero más que para nosotros es para los trabajadores, para que tengan un entretenimiento, porque no tienen a dónde ir. Y a ellos se los tienen trabajando pues 4 turnos, no 3. Entonces le decimos, ¿por qué los sábados no nos dan oportunidad? Que ellos tengan 4 horas libres y nosotros les traemos danza, les traemos música, les traemos otras cosas para que ellos tengan un poquito de esparcimiento. Se logró llevar deporte también, ya. Yo tengo 2 pies izquierdos para el fútbol, pero le entramos con ellos. Pero da gusto verlos. Unas corretizas que nos meten los chavalillos, pero vale la pena. Entonces todo eso es parte de la primera, del arranque de la plática. O sea, ¿cómo vamos a tener futuro si no hacemos nada? Y con este pasado increíble que existe en Nuevo México, que es un ejemplo, o sea, podemos hacer mucho, mucho. Gracias. Gracias, maestro. No, a usted. Permíteme darle un reconocimiento. Y
2 semanas a Cachería y la frontera. Le agradecemos nuevamente por habernos hablado con su presencia, como siempre lo hace cuando le pedimos. Muchísimas gracias. Va a haber tiempo para que converse con los colegas. Nada más quisiera decirles que no sé qué tanto sabían ustedes de los primeros pobladores de Ciudad Juárez o de la región o de la montaña Franklin al que él se refería, que obviamente no era frontera. Y es algo que despierta interés. Hay mucha conexión con la región Mimbres-Paquimé, le llamamos nosotros de este lado Nuevo México, Mimbres-Paquimé. Es el corredor todo que viene desde, obviamente, de 40 Casas, de Mata Ortiz, de Paquimé, del cerro de la Cueva de la Olla, un fantástico ese lugar también. Todo hasta termina en los Cliff Dwellings, que vamos a ir la semana pasada a los Cliff Dwellings para que vean esas unidades habitacionales en esas cuevas, en los arrecifos. Entonces arrecifes los van a ver unos jeroglíficos también, en inglés le llaman The Pony Hills, así le pusieron los gringos, los apaches y los españoles y mexicanos le llamaban el Picacho de Mimbres. Y vamos a ir allí, vamos a ir a otra área que se llama The Dragonfly. Es un pajarito que vuela así, no sé cómo le llaman ustedes por ahí en su tierra. ¿Cómo? Libélula. Sí, no, está muy científico eso. Caballitos le llama uno. Y a esa área para que vayan a ver esto. Una de las cuestiones importantes que creo que debemos recalcar con la participación del maestro Hernández es que él habló mucho de rescatar esa historia, esa arqueología, esa antropología y traerla al mundo actual de una forma viviente. La interpretación de la arquitectura, de los vestuarios, de todo eso a través de lo que hace él, por ejemplo, en la danza y en la música, es un rescate de ese pasado. Es hacer esa conexión poética casi que existe entre lo físico, lo somático y lo creativo, que viene a desembocar en el arte que él practica. Entonces, a veces cuando nos echamos un viaje mental, cuando alguien está trabajando y nos vamos por allá a ver las nieves o a comer algo, cuando está uno aquí sembrado y se pierde ese momento, es el momento del nexus, de la conexión entre lo somático que aún queda y la interpretación poética que los artistas le dan a todo esto. No se los voy a decir a ustedes son conocedores de eso, pero quiero reenfatizar esa cuestión, que este es el principio, esperemos, doctor Guerra y a todos los colegas, el principio de una iniciativa que sale de abajo, para que sigamos trabajando. Al rato que vengamos de nuevo, vamos a ir a Juárez, allá a ver las piedras esas feas, que la gente nomás ve el montón de piedras, dicen no hay belleza. Si ustedes no son del desierto, la mayoría de ustedes, al menos que Monterrey se considere desierto, Sí, ese es cierto, pero no como el desierto que hay por acá, en Samalayuca, en todos los lugares. Sí. Hay una belleza tan grande en el desierto, hay una fauna tan amplia, hay unas civilizaciones tan profundas en el desierto y en la frontera como no se dan cuenta. Yo vengo del trópico, viví toda mi vida de niño en el trópico, ardiente, caliente, más que los mochis, más agua, más verde todo el tiempo. Y fui a parar al norte de California, verde todo el tiempo, en los redwoods y en esos pinos gigantescos. Y me vengo acá hace 20 y 21 años al desierto y dije, no, aquí no duro, me voy al año, mire, aquí estoy. Se enamora uno de esas piedras feas que las gentes dicen. Y espero que esto sea el inicio de algo hermoso en cuanto a la colaboración internacional, a la colaboración de lo que ustedes investigan, de lo que ustedes practican en cuanto a los primeros pobladores de México de este lado. En Nuevo México es pequeño, como ustedes saben, tenemos 2 millones de habitantes, tenemos 5 universidades y tenemos otros 20 community colleges.
que casi hay una escuela para cada habitante de Nuevo México. Y hay 21 comunidades pueblos de las que hablaba el maestro. Hay 22, hay otras 5 asentamientos, y luego hay la población indígena así definida componen el 11% de la población de Nuevo México. El 49% es población hispana, y el resto pues es el resto de la gente. Entonces, como les decía anteriormente, la población de Nuevo México está en su mayoría étnica, racial, es hispana, en su mayoría México, de ascendencia mexicana e indígena. Entonces, somos el Oaxaca de Estados Unidos. Chiapas. Y el Chiapas de Estados Unidos, si se quiere. En ese sentido, entonces, como decía el profesor Guerra, cuando nos conocimos y hemos platicado, tenemos mucho en común en cuanto a esas cuestiones macro del entendimiento de los primeros pobladores. Y esto va a ser el inicio. Le comentaba al profesor Guerra también cuando estábamos en San Antonio, que mi sueño es que hagamos una cuestión tripartita a nivel cultural, como se hace el NAFTA, pero en negocios, nosotros los hacemos a nivel de los pueblos indígenas de las primeras naciones de Canadá, de los primeros pobladores de México y de los nativoamericanos en Estados Unidos. Y espero sea el principio de eso. Gracias a todos ustedes. No los voy a ver por buenos días, me voy a la tierra de ustedes. Les voy a dar saludos, les voy a llevar saludos. Sé que están bien, me voy a Sinaloa. Qué bueno. Entonces, para luego ir de nuevo, nos vamos a Sinaloa, vamos a su institución en lo más pronto que podamos. Voy a andar con mi rector allá un rato y ya sabe el caminito. Entonces, muchas gracias, maestro. Siempre agradezco su presencia y participación. Gracias a Bryant y a Michael por siempre encaminarlo. Hablaron a usted de mi boca, diga que no. Gracias, Bryant. Entonces, maestro, algunas palabras que de una vez pues estamos aquí, ya el que quiera echarse su discurso. Yo quisiera escucharlos porque, caramba, para conocerlos. Sí, bueno, con respecto a la plática del maestro, me parece muy interesante. Es algo que tenemos pendiente. Allá en Sinaloa pasa lo mismo que en Juárez y que en Chihuahua. Hay muchos lugares que son arqueológicos y no han sido estudiados. Nosotros tenemos, por ejemplo, allá el Cerro de la Máscara. Es un lugar que todos lo conocemos y es cierto, han ido arqueólogos y a mí me ha tocado la fortuna de acompañarlos, escarbar y encontrar maravillas, cosas increíbles, como dice el maestro, y luego después la instrucción es enterrarlas para poder que no haya saqueos. Hay mucho trabajo por hacer. El INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no se da abasto de tantos lugares que hay en México arqueológicos. Hay más de 3,000 lugares arqueológicos en México y el INA atiende 200. De todos los demás están pendientes. Entonces hay mucho que trabajar y en cuestión, no nada más en cuestión arqueológica. Creo que los pueblos, los primeros pobladores y bueno, todos los demás que se vinieron, tratan de expresar cuestiones más bien espirituales, artísticas, espirituales. El Cerro de la Máscara está lleno de figuras que evocan a cuestiones del espíritu, del arte, de la belleza, ¿verdad? Ojalá y que también pudieran visitar el Cerro de la Máscara alguna vez, aun cuando sí se requiere algo de orientación. Sí. Y aparte de condición, porque hace un calor, hace mucho calor. En ese sentido estamos acostumbrados también a los lugares extremosos. Ojalá y que también nos pudieran visitar pronto allá en Sinaloa. Nosotros igual, si quisiéramos ir al Paso,
visitarlo de esta manera arqueológica. Y ahorita estamos aquí en Nuevo México y obviamente queremos visitar todo esto. Lo de los indios pueblos siempre nos ha impresionado, porque son culturas mucho más antiguas que los apaches, mucho más antiguas que las raíces, ¿verdad? Creo que ahí hay mucho que aprender y tenemos que rescatar todo esto. No nada más a nivel, no nada más en cuestión académica. Creo que tenemos que ir hacia el arte, hacia el espíritu. Creo que ahí es donde nosotros tenemos mucho que trabajar. Y le agradezco mucho al doctor Manzanares la oportunidad de juntarnos aquí, ¿verdad? De tener estas reuniones. Y sí, yo creo que no va a ser la primera. Yo creo que esta es la apertura. Nosotros lo dijimos dentro de nuestra universidad, dijimos, nosotros vamos a abrir camino para que todos los demás ya vengan. Toda la universidad quería venir para acá, no fue posible. Entonces vamos a abrir camino y ojalá que tengan la paciencia de estarnos recibiendo. Claro, para eso estamos. El maestro mostraba una obra de mimbres. El museo ahorita lo estamos reacondicionando. Hemos estado trabajando cerca de un año ya. Todas las piezas están en cajas. Tenemos la colección más grande de cerámica de las culturas mimbres. Todo ese edificio está lleno todo. Bueno, ahorita no, porque está guardado, porque están reacondicionando. Pero cuando vayamos, le he pedido a Paulo y a Brenda que cuando nos vayamos a los cliff dwellings, que nos lleven no por la ruta normal, sino que nos lleven por allá por la mina donde fuimos, que nos lleven para allá para pasar por todo el Valle de Mimbres, todo el Valle de Mimbres y llegar a los cliff dwellings. Ya de regreso nos veremos por donde nos va a hacer optar, pero esa es otra cosa, por las curvas y bajadas. Pero hay una ruta muy hermosa, como decía el maestro, el Valle de Mimbres. Es parte de todo ese corredor. Entonces, pues, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, un comentario? ¿Tu tío Rodolfo Fierro? ¿Nada? No. ¿No le tocaron monedas o se las llevó todas? No nos tocó nada. No nos tocó nada. Sí, dígame. Pues a mí me gustaría ver la posibilidad de que como el domingo vamos a ir a Ciudad Juárez, pudiéramos tal vez hacer una excursión temprano para ir al lugar y no sé, ver las cosas en físico, ¿no? No sé cómo anda usted tiempo. ¿Este domingo? Sí. Ya trae agenda. Sí. Ya tiene. La tiraron a bocajarro, a quemar ropa. Es que es temporada de exámenes finales en la base J. Y es cuando se hacen los cierres. O igual, ahorita no sé, también quería pedirle de favor si nos puede regalar la presentación de usted y ahorita intercambiamos teléfonos y vemos la posibilidad de que nos guíe, podemos ir solos y tomar nota, porque pues la verdad que este tema da para mucho eso. Artículos, investigación y todo, enriquecer lo que venimos a hacer. Claro que sí, claro que sí. Nos interesa muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Está bien. Cuídese mucho. Y buen viaje.